Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida al tercer episodio de esta nueva serie de arquitectura de los negocios de Grupo Val, uno de los 10 grupos empresariales más importantes de México. En el capítulo anterior hablamos de la joya de la corona, Peñoles y Fresnillo, la principal productora de plata a nivel global y líder nacional en producción de oro. Hablamos de su historia, el peso que han tenido en la economía nacional y global y el futuro del sector minero, con una serie de reformas que se han propuesto y otras aprobado. Muchas gracias a quienes han escuchado el episodio 1 y 2. A quienes no lo han hecho, se los recomiendo para que tengan todo el contexto para escuchar este tercer episodio y sobre todo les pido que le den seguir a nuestro canal de White Paper para estar al tanto de los siguientes episodios. El día de hoy vamos a hablar de Palacio de Hierro, que por lo que me dicen algunas fuentes, era el negocio favorito de don Alberto Balleres. Inspirado en los grandes almacenes europeos como Le Bon Marché, Harrods y Galerías Lafayette, y que se ha posicionado como la principal tienda departamental de marcas de lujo en el país. Para este episodio platiqué con Ana María Olabuenaga, una de las publicistas más reconocidas del país y quien fue una pieza fundamental en la campaña de Soy Totalmente Palacio, que le dio una gran ventaja de posicionamiento a la marca frente a su competidor. El Palacio de Hierro actualmente tiene una capitalización de mercado de 16,600 millones de pesos. Es decir, increíblemente poco menos de $1,000 millones frente a los 172,000 millones de pesos de Liverpool, su principal competidor. Palacio de Hierro hoy en día opera 14 tiendas, 33 restaurantes, cafeterías y bares, 24 agencias de viajes y unas 140 tiendas standalone. Esto significa que son boutiques de marcas como Aldo, MAC, Mango, The North Face, entre otras. Y tiene presencia en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Cancún, Querétaro, Monterrey y el Estado de México. Y cada tienda Palacio típicamente tiene una superficie parecida. Estamos hablando de 40,000 metros en promedio, con excepciones como el Palacio de los Palacios en Polanco, que tiene casi el doble. Y sus negocios no solo son las tiendas y restaurantes. Una parte muy relevante son sus tarjetas de crédito. A diferencia de otras tiendas departamentales como Liverpool, la tarjeta de crédito del Palacio de Hierro es closed loop. Esto es que únicamente sirve para hacer transacciones adentro de sus tiendas. Y de hecho, ellos presumen haber sido la primera tarjeta de crédito departamental en México. Habiendo dicho esto, ¿cuál es su historia? El Valle de Ubaye en Francia es donde se sitúa el pequeño pueblo de Barcelonet, un lugar clave en la historia del comercio en México. Poco tiempo después de consumada la independencia de México, se abre a recibir migrantes de otros lugares diferentes a España o sus colonias. Dentro de los muchos migrantes que llegan a México, vienen en su mayoría hombres de este pueblo chiquito alpino en Francia. Primero empiezan en el comercio, después se van a la industria y finalmente a la banca. Al respecto, el historiador Jean Meyer dice lo siguiente, y cito textual: el comercio francés es floreciente y en 1845 dos barcelonets regresan a este pueblo con 250,000 francos oro cada uno y demuestran que México es una jauja, es decir, un paraíso, y aceleran el movimiento migratorio en el Valle de Ubaye. Los vecinos continúan partiendo hacia Argentina. Barcelonet se irá en masa a México. Los Proal, los Honorat, Pelletier, Tron, Signoret, Michel y Spitalier. Todos ellos se embarcan a México. Y bueno, así es como se crea un efecto de prosperidad. Y es tan potente que, de hecho, según algunas estimaciones, para finales del siglo XIX, los barcelonets en México controlaban aproximadamente el 70% del comercio textil en el país y eran responsables del 27% de toda la inversión extranjera. Pero hay que decir que los barcelonets empezaban desde abajo. Hay muchos textos que hablan de cómo iniciaban de aprendiz, después empleado con sueldos variables, y este ciclo se cerraba cumpliendo su meta, que era abrir su propia tienda. Y es que dicen que se iban muy jóvenes de Francia, tenían entre 16 y 20 años, y no sabían nada de comercio en general, y menos del comercio mexicano. No hablaban español, no tenían dinero, y tenían que trabajar muy duro para ponerse al corriente en su nuevo oficio, en su nuevo trabajo. Pero se dice que en esta pequeña colonia había mucha solidaridad. Los que llevaban más tiempo se convertían como en los profesores de los recién llegados a México. Y pronto, ya el pequeño campesino se convertía en un excelente empleado que después de algunos años fundaba una nueva casa y entonces era tan buen patrón como el que le había enseñado a él.
Para 1850 ya había en México 9 casas de comercio al por mayor, que eran propiedad de gente de Barcelonet. 5 en la Ciudad de México, una en Zacatecas, otra en Guadalajara, otra en Puebla y otra en Toluca. En 1892 se estimaba que había ya unos 450 Barcelos en México, que tenían entre 50,000 y 800,000 francos. Y 150 de ellos tenían una casa en Barcelonet, donde pasaban el verano, y la otra parte del año estaban en México. Así que el grueso de la fortuna permanece en México y no hay exportación de capitales, solamente una mínima parte de la renta. De acuerdo con el escritor Chabrand, los Barcelonets de México se convierten en criollos nuevos y se esfuma esta idea original de hacer fortuna en América y regresar a Francia. Solamente regresan en vacaciones. Entonces, al integrarse a la alta sociedad mexicana, dominante, este grupo juega un papel fundamental en el crecimiento económico del país durante el Porfiriato y participa en la formación del proletariado mexicano que promueve y acepta fácilmente obreros e ingenieros franceses. Y así es como almacenes como Liverpool, Fábricas de Francia y el Palacio de Hierro son fundados por barcelonets. Esto adicional a su participación en la fundación o el control de numerosas industrias y bancos, incluyendo participaciones en el Banco de Londres y México, que después es Banca Serfín y hoy Santander, y el Banco Nacional de México, que hoy es Banamex. Pero ¿cómo empieza entonces el Palacio de Hierro? Joseph Tron y Joseph Letod, 2 barcelonets que trabajaron muchos años en las fábricas de Francia, esta tienda que empezó principalmente con telas, hasta que lo pudieron comprar en 1876. En 1888 lo venden y fundan Tron. Para 1891 abren la primera tienda departamental en México en el centro histórico de la ciudad, Casa Tron, que después cambian el nombre a Palacio de Hierro, porque era una estructura de hierro que se construyó con la técnica de ensamblaje de Gustave Eiffel y por dentro era de acero. Un diseño que estaba inspirado en las tiendas de París, como Le Bon Marché, de Nueva York, Londres y Chicago. Y se dice que mientras la gente pasaba y veía cómo se construía, decían, ahí se construye un palacio de hierro. ¿Cómo era por dentro? Pues tenía un patio central, una escalera en zigzag, y ya que era el edificio más alto de su época con 5 pisos y 23 metros de alto, tenía 2 elevadores, uno para personas y otro para mercancías, algo que era muy innovador en ese momento. En 1963, don Raúl Balleres Chávez toma el control y en 1964 se convierte en una empresa pública al emitir una oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores. Es importante destacar que justamente en 1963 se lanza la tarjeta Palacio. En palabras de ellos, es la primera tarjeta de crédito en México, incluso antes que la banca entrara a ofrecerlas. Recordemos que las tarjetas de crédito bancarias surgen como una alternativa a los cheques y se empiezan a emitir las primeras en 1958 como un experimento en California por Bank of America con la marca Bank Americard. En México y de hecho en toda Latinoamérica es hasta 1968 que Banamex lanza la primera tarjeta de crédito bancaria y fue llamada Bancomático en alianza con Americard. Ahora, después de este paréntesis, no sabemos si la tarjeta Palacio fue invento de don Raúl Balleres, pero sin duda al día de hoy pues es un diferenciador clave y un componente de lealtad y rentabilidad de la empresa sumamente importante. Ahora, les voy a explicar cuáles son las divisiones de negocio. Ellos identifican 3. Por un lado está la división de crédito, que es la que administra justamente la tarjeta de crédito Palacio. Después la división comercial, que controla la operación de las tiendas, los restaurantes y las boutiques. Y la división inmobiliaria, que administra los inmuebles de los que es dueña o copropietaria, tales como tiendas y centros comerciales. Sobre la tarjeta Palacio, y es que aunque no hay información oficial, en un artículo que publicamos en White Paper de René Lankenau y Alex González Ormerod, y de acuerdo con personas familiarizadas con el producto, hay cerca de 1 millón de tarjetas de crédito colocadas, de las cuales el 80% quizás son las clásicas para quienes gastan en promedio 70,000 pesos al año en las tiendas del Palacio de Hierro, mientras que las negras son el otro 19%. Para quienes gastan de 70,000 a 400,000 pesos al año. Y está la tarjeta Palacio Socio, para quienes gastan más de 400,000 pesos anuales, es decir, más de $20,000 al año. Y aunque no hay cifras oficiales, la estimación que nos compartieron es que cerca del 45% de la venta total de la empresa debiera estarse pagando con tarjetas Palacio. Aunque no desglosan el número, sí indican cuánto de sus ingresos corresponde a intereses de la tarjeta Palacio.
Para 2023 representó 1,776 millones de pesos de los 50,000 millones de pesos de ingresos, es decir, menos del 4% de sus ingresos. Sin embargo, si lo contrastamos con los 2,500 millones de utilidad neta, estamos hablando que los intereses de la tarjeta representan el 70% de la utilidad neta. Algo parecido, aunque son conceptos distintos. Pero recordemos el caso de Costco, que genera la mayoría de su utilidad por la venta de membresías más que del margen que obtienen por la venta de mercancías. Y hablando precisamente de márgenes, de acuerdo con el artículo que publicamos en White Paper sobre el Palacio de Hierro, a pesar de ser tiendas departamentales de marcas de lujo, sus márgenes no son muy amplios, sobre todo si lo comparamos con los márgenes con los que operan marcas de lujo como Hermès, que son de más de 40%, o los de LVMH, que son de más de 26%. Aquí en el Palacio, el negocio es la venta al detalle de este tipo de marcas y proveer experiencias únicas al consumidor. Sin embargo, para el año 2023 obtuvo una utilidad neta de casi 2,500 millones de pesos sobre ventas totales de poco más de 50,000, es decir, un margen neto menor a 5%. Palacio de Hierro identifica como competidores a Liverpool y Sears. Sin embargo, de las cadenas, el Palacio de Hierro es la más exclusiva en cuanto a tiendas in-store, con marcas de lujo como Longchamp, Prada, Jo Malone, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, también Boss, Ferragamo y Carolina Herrera, además de muchas otras. Y esto, combinado con un perfil más conservador de riesgo, ocasionó que su footprint a nivel nacional fuera mucho menor que el caso de Liverpool y Sears, por ejemplo. Y aquí les explico por qué. Mientras que Liverpool cerró el 2023 con 124 tiendas, Liverpool Fábricas de Francia y Liverpool Express, y más de 186 tiendas Suburbia, Sears, por su parte, tiene aproximadamente 100 tiendas departamentales y 150 Sanborns. Mientras que el Palacio de Hierro tiene 14 tiendas, 2 casas Palacio, 3 boutiques Palacio, 3 outlets y más de 100 boutiques de marcas de lujo exclusivas. Y esto se traduce en ingresos de 50,000 millones para Palacio de Hierro, con un EBITDA de 13.5%. De 195,000 millones de pesos para Liverpool, con un EBITDA de 18%, y de 16,000 millones de pesos para Sears Sanborns, con un margen de EBITDA de 7%. Y a ver, sabemos que las 3 cadenas tienen sistemas de crédito con tarjetas, pero mientras las de Liverpool y Sears son abiertas, Liverpool con Visa y Sears con Mastercard, esto es que se pueden usar en cualquier lugar de México y el mundo donde se acepte Visa o Mastercard, además de en sus mismas tiendas, la tarjeta Palacio solamente se usa en sus propias tiendas. Al cierre de 2023, si bien Palacio no publica explícitamente cuántas tarjetas tiene en circulación, sí reconoció casi $100 millones de ingresos por intereses de la tarjeta Palacio. Por su parte, Liverpool reportó tener poco más de 6 millones de tarjetas emitidas y Sears y Sanborns más de 3.5 millones. Es importante mencionar que estas tarjetas normalmente se emiten de forma independiente y en paralelo a tarjetas bancarias y son utilizadas por sus clientes principalmente por los rewards que dan, los descuentos, cashback en monedero electrónico, meses sin intereses, acceso a preventas exclusivas y eventos, definitivamente un esquema de lealtad muy relevante. Ahora, sobre el negocio inmobiliario, están directamente asociados con 11 empresas filiales del grupo, las cuales están encargadas de construir, diseñar y realizar las obras de remodelación y ampliación de las tiendas, de los restaurantes, de las boutiques y de los centros comerciales. También llevan a cabo el arrendamiento de los locales comerciales de los inmuebles que son suyos. Por ejemplo, son copropietarios en 4 centros comerciales: el de Perisur y Santa Fe en la Ciudad de México, Angelópolis en Puebla y Paseo San Pedro en Monterrey. Y ellos identifican así su footprint, con una fuerte presencia en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Esto dicen en su reporte. El principal mercado en el que la empresa participa es el área metropolitana de la Ciudad de México, ya que 8 de las 14 tiendas departamentales, 81 de las 146 boutiques, 8 de los 10 restaurantes, 2 de las tiendas Casa Palacio y 1 de las 2, la Boutique Palacio, se encuentran ubicadas en ella. El resto de las tiendas, las boutiques y restaurantes están en diversas ciudades como Puebla, Acapulco, Monterrey, Villahermosa, Guadalajara, Querétaro, Veracruz y otras. Y bueno, siguiendo con su reporte anual, Palacio de Hierro define que sus principales estrategias comerciales son solamente 2, lo cual me llamó la atención, por el peso que le dan a las campañas publicitarias para mantener el posicionamiento de la marca. Escuchemos. Ofrecer diversidad de productos exclusivos de las más prestigiadas marcas nacionales e internacionales y lanzar campañas publicitarias con el fin de mantener la imagen y posicionamiento de sofisticación y exclusividad. Más adelante escucharán lo que me dijo Ana María Olabuenaga sobre este tema.
Y en este sentido, quizá no lo sepan, pero Palacio de Hierro es dueño de más de 800 marcas, incluyendo a Chester Peck y Catamarán. Y me llamó mucho la atención esta parte de su reporte anual donde refieren quiénes son sus principales proveedores, donde podemos ver que a pesar de identificar mucho al Palacio de Hierro como marcas de lujo que quizá nos remita a la moda y accesorios, los electrónicos pesan y pesan muchísimo. Los principales proveedores con los que tienen relación son Samsung Electronics, Louis Vuitton, Gucci, Tiffany y Apple. Es decir, 2 de los 5 proveedores más relevantes que citan son de electrónicos, Samsung y Apple. Otro dato que quiero resaltar es el tema del tipo de cambio, sobre todo porque las últimas semanas hemos visto mucha volatilidad en el tipo de cambio en México. Debido a las compras de productos importados, que representan el 19.7% del total de los productos comercializados, la volatilidad del tipo de cambio puede influir en los márgenes brutos de estos productos. Entonces, la política de la emisora es reflejar los incrementos del tipo de cambio en el precio de sus productos para mantener los márgenes de utilidad. Así que si tienes alguna compra pendiente del Palacio, te sugiero que la hagas lo antes posible, antes de que se reflejen los incrementos de las últimas semanas. Y bueno, al cierre del 2023, los ingresos totales consolidados de Grupo Palacio de Hierro alcanzaron un incremento de 10.6% respecto a 2022, es decir, un monto de 50.487 millones de pesos. Como les había dicho, con un incremento de 14.8% respecto a 2022, para situarse en 6.773 millones de pesos, pero una utilidad neta de solamente 2.436 millones de pesos. Pero bueno, nuevamente es importante destacar que durante este año se invirtieron más de 3.500 millones de pesos en activos fijos y estos recursos se destinaron a proyectos como la reapertura del totalmente renovado Palacio de Hierro Satélite y el comienzo de la construcción de la tienda Palacio de Hierro en León. Por otro lado, a lo largo de 2023, la cartera inmobiliaria de la que ya les hablaba también se enfocó en el fortalecimiento del mundo del lujo y la expansión del formato de boutiques standalone. Y de hecho, de sus activos totales que suman 55,000 millones de pesos en números redondos, estos se componen principalmente de activo fijo con más de 20,000 millones de pesos en inmuebles. El resto son inventarios y cuentas por cobrar a clientes que se dividen casi mitad y mitad entre cliente circulante y cliente largo plazo. Es decir, el saldo que está financiado a más de 12 meses con la tarjeta de crédito de Palacio. Esta partida en conjunto suma 13,000 millones de pesos. Y esto es diferente a cuando hace ventas a meses sin intereses con tarjetas bancarias, porque ahí recordemos que funciona de esta manera. Ellos reciben el total del ingreso al momento de la venta y quien da el financiamiento de esa cartera es el banco. Ahora, del lado del capital contable y pasivo, existe una relación casi 1 a 1, es decir, 30,000 millones de pesos de pasivo contra 25,000 millones de capital contable. El pasivo se compone básicamente de proveedores, otros pasivos que identificamos quizá como créditos bancarios, además de 8,500 millones de certificados bursátiles e impuestos diferidos. Su rotación de inventarios es de 6.6 veces y el rendimiento sobre el capital contable se ha venido incrementando año con año desde el 2021 con un 4.8% hasta casi duplicarse en 2023 con un 9.6%. Los dividendos por acción del 2021 a 2023 suman 7 pesos por acción y la utilidad contable acumulada por acción en esos 3 periodos suma casi 14 pesos. Es decir, han repartido en dividendos en promedio el 50% de la utilidad generada en los últimos 3 ejercicios. Con todo esto, ¿cómo le ha ido al precio de la acción? Durante el ejercicio 2023, la acción de la emisora cerró en sus series 1 con precio máximo de 50 pesos y mínimo de 47. Es decir, básicamente no tuvo cambios y en realidad tiene muy poca bursatilidad. Sin embargo, en abril de 2023, el último dividendo que repartió fue de 2.19 pesos por acción, es decir, equivalente a un 4.6% aproximado de rendimiento anual si consideramos el precio de 47 pesos por acción. El precio de la acción a finales del 2020 era de poco más de 57 pesos por acción. Si en estos 3 años han generado estas utilidades y repartido estos dividendos, no entendemos por qué la acción hoy está en niveles de 44 a 47 pesos. Es decir, si hubiéramos comprado una acción en 57 pesos, hoy hubieras recuperado 7 pesos por dividendo, pero habrías perdido 10 en valuación de mercado. Si algún analista nos quiere explicar por qué, pues ya sabe que nos puede escribir a susana@whitepaper.mx.
Ahora, regresemos al tema del lujo y la diferenciación. En este sentido, es muy interesante explorar cómo se fue posicionando Palacio de Hierro en el top of mind de los consumidores a lo largo del tiempo, después de mantenerse muchos años a la par de su competidor Liverpool. Y para explicar esto, nos tenemos que ir a 1996, cuando se lanza la campaña Soy totalmente Palacio, en espectaculares, en el cine, en televisión, en revistas y en prensa. Soy totalmente Palacio. Y para eso, platiqué con Ana María Olabuenaga, una de las publicistas más reconocidas de este país, que en ese entonces trabajaba en la agencia de publicidad Terán y quien trabajó en esta campaña junto con don Alberto Balleres. Fue un proceso que trabajamos muy de cerca con Santiago García, que en aquel momento era el director comercial, con Tere Vargas, que era la directora de publicidad, juntas también más protocolarias con don Alberto. Trabajamos con todos viendo qué es lo que queríamos, qué es lo que esperábamos. Una de las cosas que era clara es que había que hacer una separación con la otra marca con la que compite directamente frente con frente, que es Liverpool. Había que hacer una separación porque llevaban, te voy a decir un número, pero ¿qué te gusta? 10 años, 12 años, en donde los top of minds de ambas tiendas eran intercambiables, en donde no había una clara diferencia. El hecho de que fueran anclas dentro de los centros comerciales, cada una en una esquina, no había una gran diferencia para la gente en qué marca comprar. Sí había en el corazón de las personas, ¿no? El que pues iba yo con mi abuelita o iba yo con mi mamá. O sea, sí había esas cosas, pero eran intercambiables. Yo me acuerdo que los top of minds por aquel momento estaban como en 15, 12, luego al año siguiente 14, 13, y así se la vivían. Entonces, sí había necesidad de hacer un cambio, un golpe en la mesa y decir quién era quién, porque había un esfuerzo muy importante que hacía el Palacio, o por lo menos había una diferenciación en su estrategia de producto bien importante que debía de quedar clara. En cuanto a estrategia de producto, el Palacio llegaba más arriba en cuanto a las marcas que podía estar vendiendo en su tienda que Liverpool. Entonces, dentro de que coincidían en un bracket importante de marcas accesibles, de buen precio y tal, y a lo mejor Liverpool llegaba un poco más abajo, el Palacio tenía ese bracket a la mitad, pero subía un poco más arriba. Entonces había una diferencia, sí había una diferencia que era lo que se quería transmitirlo a la gente, ¿no? Ana María me dijo que fue una campaña muy valiente, porque estaban sacando la estrategia de comunicación a todo un target y se estaban enfocando solamente a las mujeres, algo que no era común a finales de los 90, porque eran quienes hacían las compras en el súper, en las tiendas, para los regalos, para los hijos. Y pues fue todo un éxito, a tal grado que ha sido reconocida en festivales nacionales e internacionales de publicidad. Yo recuerdo que el primer día, cuando se detonó la campaña, yo me senté en mi oficina y tenía un director creativo asociado, un hombre. Y le digo, oye, ¿y si nos vamos por el insight de las compras? Si hablamos esto de ir a comprar, lo que significa, yo me senté en mi oficina y escribí algo que además me había pasado en esos 15 días anteriores. Dije, un psicoanalista nunca entenderá el poder curativo de un vestido nuevo. Y entonces llego y se lo digo, Gonzalo, ¿cómo ves? Y se ríe y me dice, está muy divertido. Y le digo, sí, me dice, es verdad. Y le dije, 100%. Digo, perdón, claro que es verdad. Me dice, ¿podrías hacer más? Y le dije, no, millones, millones, millones. Porque hay un momento bien importante cuando uno va de compras a una tienda a solo mirar. Vamos a ponerlo a eso, a solo mirar. Estás mirando y no estás mirando, estás contigo, estás pensando, estás en un momento sola, estás aprendiendo, porque yo siempre decía también que las tiendas de cualquier cosa para mí son museos de historia contemporánea, y entonces vas viendo qué pasa, qué sienten las generaciones más jóvenes, en dónde están. O sea, hay cosas que vas aprendiendo, ¿no? De muchas cosas. Entonces dije, pero por supuesto que puedo hacer más. Vamos a hacer más de estas frases. Y empezamos a hacer esas frases, ya sabiendo que teníamos las fotografías fantásticas que iba a hacer Watson y que hizo Watson. Hizo unas fotos fantásticas, preciosas. Y pensando en esas, una de las cosas que desde ese momento decidí que era buena idea hacer es que todas las frases que salieron las pegamos en una sala de juntas y le dijimos a todas las mujeres de todos los departamentos y de todos los niveles jerárquicos que entraran a la sala y escogieran las frases que más les gustaban. Y les dijimos, no te preocupes de otra cosa más que te gusten y que sean verdad. Lo primero que te pido es que sean verdad. Y entonces esas escogimos, las que nos dijeron. Esta que te acabo de decir fue una de ellas, y se las llevamos a José Alberto Terán y a su papá, y se fascinaron.
y creo que entendieron que todos estábamos muy contentos, sabíamos que teníamos entre las manos una gran campaña y el cliente también lo vio así. Dijo, pues está muy bien. El primer año de la campaña, después de que el top of mind de las dos tiendas departamentales líderes estuviera prácticamente en los mismos niveles, se fue a 35% el del Palacio frente al 17% de Liverpool. El siguiente año se fue a 57% y así siguió subiendo. Fue tal el éxito que incluso dudaron si esta subida en el top of mind era en sentido negativo por algo que hubieran hecho mal. Claro, evidentemente en ese momento el Palacio de Hierro dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué hicimos mal? Fíjate, o sea, siempre es, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos en top of mind a este grado? ¿No? Entonces, sí es cierto, todos nos sobresaltamos. ¿Qué hicimos mal? Entonces, me acuerdo que yo decía una imagen, no es que entremos a la boda con los zapatos sucios y todo el mundo se nos está volteando a ver, no, es que estamos guapísimos. Entonces, está increíble, nos están volteando a ver por guapos. Y bueno, pues siguió así. También don Alberto en ese momento también como sobresaltado por lo que de repente la marca se movió a nivel de recordación publicitaria y todos los indicadores publicitarios se movieron y también tuvo mucha confianza. O sea, a él le gustaba mucho. A don Alberto le gustaba mucho la publicidad. Yo hablé varias veces con él de publicidad, no solo para el Palacio, sino para otras de sus marcas como GNP. Y era un personaje que le gustaba mucho, le gustaba y entendía la importancia de vender, no esperar a que la gente te comprara. Si comparamos el número de tiendas, siempre Liverpool, como ya les platicaba, ha tenido un footprint más extenso que el Palacio de Hierro. Y eso sin duda ayuda también al posicionamiento de la marca. Pero de acuerdo con lo que me cuentan a Mariola Buenaga, Palacio de Hierro se logró posicionar en el top of mind con estas campañas. Al siguiente año nos fuimos a 62 y tuvimos en ese momento una reunión. Siempre teníamos reuniones con los investigadores que analizaban salud de marca, top of mind, share of mind, todos los indicadores básicos. Y estaba ahí Santiago García, el director comercial del Palacio de Hierro, y dice, el investigador dice, bueno, este primer indicador dice, el número significa la cantidad de gente que dice que su última compra la realizó en el Palacio de Hierro. Y aquí lo que tenemos es que la última compra, la gente dice que el 85%, 90%, no me acuerdo, la realizó en Palacio. Dice, voltea a Santiago y dice, no es cierto. O sea, vendo bien, pero yo estoy vendiendo el 90% y le estoy dejando a los otros 10%. No, es que este estudio está mal. Y le dice el investigador, dice, no es que esté mal, es que la gente es lo que confiesa. Eso para mí fue, bueno, realmente un granito. O sea, decir, la gente está confesando, la gente quiere decir, aunque a lo mejor no le alcanzó para ciertas cosas que quería comprar en el Palacio, confiesa que quiere comprar en el Palacio. El Palacio llegó al 75% de top of mind, contra el otro. Entonces, lo que hizo Liverpool, que a mí me pareció muy inteligente, hicieron primero una campaña que no funcionó, que se parecía mucho a la nuestra, tratando de hacer insights Hay dos cosas que una mujer no puede evitar: llorar y comprar zapatos, etcétera. Todas las frases que tú conocerás. Hicieron primero una cosa que nos imitaba, que no funcionó, pero la siguiente campaña fue muy buena. Fíjate lo que pensaron. Voy a hacer una bolsa en Liverpool, una belleza, que les dé orgullo traer la bolsa. Fíjate qué pensamiento me gustó, y conozco al creativo, pero me gustó el pensamiento, se me hizo muy sensible y muy grandote también en sus aspiraciones. Hicieron una bolsa rosa mexicana, preciosa, de verdad, brillante, rosa, muy bonita la bolsa. Y así empezó a cambiar la percepción. Luego se fueron con otros temas, en fin, y además tenían otras cosas que decir y las dijeron y las han dicho y las siguen diciendo ambas tiendas. Pero así empezó el cambio que aconteció entre las dos marcas. Y esto fue lo que dijo don Alberto Balleres a Bárbara Anderson en entrevista sobre esta campaña y el Palacio de Hierro, que dicen era su bebé. Dice, me encanta la publicidad y me encanta la creatividad. O sea, el color amarillo del Palacio de Hierro es una idea de él, porque el color amarillo tiene que ver con riqueza, con fortuna, con éxito. Me acuerdo perfecto que cuando entramos al Palacio de Hierro del Centro Histórico, que es el primer Palacio de Hierro, cuando ya vi que estaba todo montado de la manera que yo le había pedido, con las luces como las había pedido, con las alfombras como las había pedido, dijo, me siento totalmente Palacio. Dijo, anoten eso porque creo que puede ser el eslogan. Y fue el eslogan. Era su bebé. Y todo el tiempo dice, yo me voy de viaje y estoy todo el tiempo tomando fotos, eligiendo productos, mandándole a mis compradores. O sea, era el mystery shopper número 1 del Palacio de Hierro. Mira, soy totalmente Palacio, es una frase fantástica. Yo siempre digo, como todo es de don Alberto.
todo el haber apoyado una campaña así, el tener el valor de enfrentarse a que te dijeran que a lo mejor estábamos haciendo algo incorrecto, todo el valor y toda la energía siempre fue de don Alberto. Y además es un hombre que yo admiro en muchos sentidos. Esta campaña tuvo sus defensores y sus detractores, pero además de impulsar de la manera que lo hizo a la marca del Palacio de Hierro, también fue un parteaguas en el mundo de la publicidad. Muchas marcas empezaron a buscar a Ana María y a la agencia de publicidad Terán para que hicieran campañas similares. Y después también empezamos a ver espectaculares que usaban frases muy originales más que imágenes, como es el caso de Gandhi o el de Bachoco. Para mí, lo digo con un gran orgullo, para mí fue una marca que marcó mi carrera y marcó mis estudios posteriores. O sea, marcó mis campañas posteriores. Tuvimos muchos clientes en Terán que llegaban a decirnos, yo quiero una campaña como la del Palacio de Hierro. Entonces nosotros, sí, pero usted hace llantas. Sí, pero la quiero idéntica. Entonces, y tuve mucha gente que se acercaba y nos preguntaba sobre cómo encontrar esa conexión con las amas de casa o con algún target en específico. Muchos clientes que se dedicaron a mujeres me llamaron, y muchas asociaciones dedicadas a mujeres nos llamaron, y eso también te lo digo como un logro de la agencia, de las agencias en las que he participado y de mí misma. O sea, he trabajado para muchas asociaciones de mujeres. La otra marca que atiende esta categoría de lujo en un modelo B2C es Tane, una empresa que fue fundada en 1942, irónicamente en la calle de Liverpool, de la Ciudad de México, y que en ese entonces se dedicaba a fabricar y vender bolsas de piel. 11 años después, cambia el enfoque hacia la plata. El nombre también tiene influencia francesa, viene de la palabra tannerie, que significa curtiduría. La marca se incorpora a Grupo Val y al Palacio de Hierro en el 2010 y hace mucho sentido porque le compran la plata a Peñoles, otra empresa de Grupo Val, que de eso hablamos en el episodio anterior de esta serie de Arquitectura de los Negocios. Y bueno, Tane también participa en eventos como la Fórmula 1 con el trofeo que dan a los primeros 3 lugares. Actualmente tienen alrededor de 20 tiendas y se define como la única casa de lujo mexicana de clase mundial. Y ahora no solo con objetos de plata, también utilizan oro y diamantes de laboratorio. De esos hablaron en White Paper 10, el episodio anterior, por si no saben lo que son. Y todo esto nos da a entender que la marca no deja de innovar y ver al futuro. Es parte de su ADN. En este sentido, sin perder su herencia mexicana, vemos cómo incorporan en sus colecciones elementos locales como referencias a los ajolotes o incluso hicieron una colección inspirada en Frida Kahlo. También han tenido colaboraciones con el escultor Jorge Marín o marcas como Casa Dragones o la famosa marca de champán Veuve de Clicquot. Ahora, regresando al grupo, veamos cómo está conformado su gobierno corporativo y cómo están en temas generales de ESG. Varios miembros de la familia Balleres están en el Consejo de Administración, como Alejandro Balleres Gual y sus hermanos Juan Pablo y Raúl, aunque destacan que alrededor del 30% de los miembros son independientes. En cuanto a temas de ESG, en términos de equidad de género, en su reporte anual, el Palacio de Hierro indica que el 51% de los puestos de liderazgo están ocupados por mujeres y como grupo se han incorporado los principios de empoderamiento de mujeres promovidos por la ONU que guían a la empresa a la promoción de este tema. En cuestiones de energía, más del 75% viene ya de fuentes renovables y reportan que el 65% de su flota de vehículos es híbrida. Recordemos que para la entrega de muebles y mercancía como línea blanca, cuentan con una estructura importante de reparto a domicilio que opera de manera directa. Y algo que también descubrí al leer su reporte anual es que el Palacio de Hierro destina el 1% de sus ventas a la Fundación Alberto Balleres para llevar a cabo inversiones y acciones sociales. Esto quiere decir que por este concepto, tan solo en 2023, la fundación debería de haber recibido 500 millones de pesos aproximadamente. Y bueno, habiendo contado todo esto, la historia del palacio, cómo están sus números, es importante mencionar que cuando don Raúl Balleres compra el Palacio de Hierro, únicamente existían 2 tiendas, la original del centro y el Palacio de Hierro de la calle de Durango en La Condesa. Similar al perfil conservador de Grupo Val, el crecimiento del Palacio de Hierro durante años fue muy cauteloso, mientras Liverpool y Sears se expandieron durante los años 80 y 90 por todo el país. El Palacio de Hierro inauguró su primera tienda fuera de la Ciudad de México hasta el año 2002 en Puebla. Una vez que probaron el mercado, se expandieron a otras ciudades y aceleraron el crecimiento de otros formatos como Casa Palacio y tiendas standalone. Actualmente también tienen varios canales de venta como su página, la aplicación, redes sociales, por mail o incluso por WhatsApp.
En cuestiones de publicidad es muy importante decir que sigue vigente su campaña Soy Totalmente Palacio, hoy en día enfocada principalmente a medios digitales. Estamos hablando de Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Foursquare, Pinterest y Snapchat. Y esta estrategia es para tener mucho más interacción con los clientes. Pero por supuesto que la campaña, el mensaje, se ha tenido que actualizar. Esto nos dijo Ana María Olabuenaga. Como bien dices, ha cambiado los medios, ha cambiado el consumo de medios, han cambiado las mujeres, también eso es bien importante, y todo eso ha hecho una nueva relación. La mujer a la que le hablábamos nosotros a principios de este siglo es una mujer distinta. La mujer ahora tiene una cuestión como mucho más confrontativa, más aguerrida. Te hace una mujer totalmente distinta. Esa mujer, yo no sé si en este momento le gustaría que yo le pusiera, hay 2 cosas que una mujer no puede evitar, llorar y comprar zapatos. No lo creo, porque estamos en otra lógica. No es que no nos haya dejado de gustar comprar zapatos, ¿no? Nos gusta comprar zapatos. Y sí se nos salen las lágrimas, pero estamos en otra cosa, estamos en otra lógica. Entonces, hemos cambiado, las mujeres hemos cambiado. El enfrentamiento con el México en el que estamos y con el mundo en el que estamos es distinto. Por eso al principio te decía que también tiene que ver culturalmente, qué está pasando. ¿Qué está pasando en el mundo para que la campaña también funcione y que te haga sentido? En ese sentido cambió. La publicidad ya no es como antes, efectivamente bien lo dices. Hay muchísimos medios. Encontrar a un posible consumidor es dificilísimo. Se ha vuelto también una publicidad mucho más transaccional. O sea, yo estoy viendo mis redes y entonces me dicen, qué sé yo, mallas para hacer yoga, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que necesito en ese momento y voy a comprarlas así. No necesariamente ya voy tanto a las tiendas. Si tú las ves, las tiendas ahora, la relación con las tiendas es completamente diferente. Compras mucho por internet. Hay un cambio, más la pandemia que también afectó. Entonces hay muchas cosas que han cambiado, muchas. En los últimos años, el Palacio de Hierro ha venido innovando con la incorporación de nuevos conceptos, nuevas formas de vender, para dar experiencias más allá de la simple compra. Ante el claro y explosivo crecimiento del mercado de mascotas, por ejemplo, crearon Aristopet y sus tiendas se volvieron pet friendly. También hay salones de belleza, barberías y obviamente su operación de ventas de viajes a todo el mundo son una pieza relevante en esta ecuación, que apalancan además con mesas de regalos, ya no solo para novios, sino para cualquier tipo de evento social que se puedan imaginar. Todo esto convive ahora con pisos enteros dedicados a la gastronomía, donde existen marcas reconocidas por mercados locales, como en la Ciudad de México, donde podemos encontrar desde tacos de carnitas de Los Panchos o hasta revivir un clásico como el restaurante Prendes. Quizá detrás de todo esto estaba la mano de don Raúl, o será de Alejandro, ahora al mando después de 54 años de liderazgo de su papá. Interesante el futuro. ¿Veremos una adquisición de Tane por parte de algún gigante como LVMH? ¿O más bien su expansión internacional en las grandes capitales del mundo como París, Londres o Nueva York, compitiéndole directamente a Tiffany o Cartier, por ejemplo? No lo sé, pero seguramente seguiremos viendo la evolución del Palacio a la par de los mejores almacenes a nivel mundial como Galerías Lafayette o Harrods. El Palacio de Hierro no les pide nada. No se pierdan el siguiente episodio de esta serie de arquitectura de los negocios sobre Grupo Val, donde hablaremos de GNP, una de las aseguradoras más importantes del país, y también algunas de otras de sus divisiones.